Parte 1. El regalo del Día del Padre. El sol del 19 de marzo, Día del Padre, entraba a raudales por las ventanas del salón, pintando vetas doradas sobre el gastado sofá donde yo esperaba a Elena. Mi hija me había prometido una sorpresa y, a pesar de años de silenciosas decepciones, una pequeña llama de esperanza se agitó en mi interior. El viejo reloj sobre la repisa de la chimenea marcaba el paso del tiempo con un tic-tac implacable, cada segundo un recordatorio del tiempo que yo había invertido en ella. 20 años desde que su madre, mi Isabel, nos había dejado. Cada sacrificio que hice por ella estaba grabado en mis huesos. La habitación olía ligeramente a cera de limón, una costumbre que había mantenido de mi difunta esposa, aunque el verdadero ancla de mi existencia eran las fotos familiares en el estante. Elena de niña, desdentada y sonriente. Yo, radiante a su lado el día de su graduación. Nosotros dos juntos, siempre nosotros. El timbre sonó y mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y allí estaba Elena, con su pelo castaño recogido en un moño elegante, su abrigo de diseñador demasiado impecable para nuestro modesto barrio de Carabanchel, en Madrid. Sostenía una pequeña bolsa de regalo, con el papel de seda arrugado como si lo hubiera puesto en el último momento. Su marido, Marcos, se cernía detrás de ella, su sonrisa de suficiencia tan pulida como sus mocasines. «Feliz Día del Padre, papi», dijo Elena, su voz dulce pero con un filo cortante, como una cuchilla envuelta en seda. Me tendió la bolsa. Su sonrisa era tensa, como si posara para una foto que no quería hacerse. Forcé una sonrisa mientras mis dedos rozaban el áspero papel. «Gracias, cariño». La bolsa se sentía ligera, insignificante. Me senté de nuevo en el sofá, consciente de sus miradas, la de Elena, expectante, la de Marcos, ligeramente divertida. El tic-tac del reloj parecía más fuerte. O quizás era solo mi pulso. Saqué un par de calcetines azul marino, de los que se encuentran en una cesta de ofertas por 15 euros. La etiqueta del precio todavía estaba puesta, colgando como una burla. Sentí una opresión en el pecho, pero mantuve mi rostro neutral. «Calcetines», dije, sosteniéndolos en alto. «Prácticos. Siempre soñé con unos como estos». La risa de Elena fue aguda, quebradiza. «Exacto. Algo útil, ¿verdad? No es que necesites nada lujoso». Sus uñas, perfectamente cuidadas, brillaron mientras se ajustaba la bufanda. El gesto fue casual pero deliberado, un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros. Marcos soltó una risita, apoyándose en el marco de la puerta. «Sí, Arturo, eres un tipo sencillo. No necesitas extravagancias». Su tono goteaba con descendencia, y sentí que la habitación se encogía, el aire se volvía denso con su compartida arrogancia. Asentí, doblando los calcetines con un cuidado que no sentía. «Lo aprecio, de verdad». Mi voz era firme, pero mis manos temblaban ligeramente, delatando la tormenta que se gestaba en mi interior. Miré la foto de mi difunta esposa, Isabel, sus ojos amables observándome desde el marco. ¿Le había fallado? ¿Había criado a una hija que me trataba como una mera obligación? El pensamiento me dolió, pero lo reprimí. «¿Os quedáis a tomar un café?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. «Oh, tenemos planes», dijo Elena, consultando su teléfono. «Hemos quedado para cenar con Ricardo, el padre de Marcos. Ya sabes cómo es, siempre organizando algo». Intercambió una rápida mirada con Marcos, un destello de algo que no pude identificar. ¿Secretismo, quizás? ¿O triunfo? Sentí un nudo en el estómago, pero lo dejé pasar. Se marcharon en cuestión de minutos, dejando la casa más silenciosa que antes. El tic-tac del reloj era ahora un martillo golpeando mi cráneo. Llevé los calcetines a la cocina, necesitaba moverme, hacer algo. La bolsa de regalo se enganchó en el borde de la encimera, y el papel de seda se rasgó. Dejé los calcetines y cogí una taza, mis manos temblorosas. Y entonces, el recuerdo me golpeó. La matrícula de la Universidad de Elena, 40 euros al año, pagada vendiendo mi sueño de tener un barco, de una jubilación en el agua. Me dije a mí mismo que había valido la pena, que ella llevaría adelante el amor de nuestra familia. La taza se me resbaló de las manos, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas. Me quedé mirando los trozos, dentados e irreparables,
mi respiración entrecortada. ¿Había sido todo para nada? Parte 2. El descubrimiento en las redes. Barrí los fragmentos de la taza, y cada raspado de la escoba contra las baldosas avivaba el dolor en mi pecho. La voz de Elena resonaba en mi mente. ¿Algo útil, verdad? Me pregunté cuando había dejado de verme como su padre, y había empezado a verme como un medio para un fin. La cocina ahora olía a café, un aroma amargo y reconfortante. Me senté a la mesa, con los calcetines burlándose de mí desde la encimera. Mi ordenador portátil estaba abierto, una costumbre de años de revisar correos del trabajo, pero hoy hice clic en las redes sociales, buscando una distracción, y fue entonces cuando lo vi. Una foto publicada hacía una hora por Elena. Ricardo, el padre de Marcos, sonriendo en la mesa de un restaurante, su muñeca adornada con un reluciente Rolex, de esos que gritan dinero. El pie de foto de Elena decía, para el mejor suegro, un regalo a la altura de tu clase. La sangre se me heló en las venas. Hice clic en la imagen, ampliándola. La esfera del reloj brillaba bajo las luces del restaurante, inconfundible. Recordé su llamada de hacía 2 meses, su voz temblorosa. Papi, necesito 10 euros. Es vital, para unos asuntos médicos. Le transferí el dinero ese mismo día, sin hacer preguntas, mis manos temblaban mientras miraba la pantalla. Los calcetines yacían olvidados, el reloj seguía con su tic-tac, y algo dentro de mí se rompió. No con estruendo, sino silenciosamente, como una cerradura que encaja en su lugar. Más tarde, Elena me llamaría 17 veces, su voz frenética, papi, no hagas esto. Pero ella no sabía que yo ya había emprendido un camino sin espacio para el arrepentimiento. La cocina estaba en penumbra ahora, la luz de la tarde ahogada por las nubes que se acumulaban. Los trozos de la taza rota estaban en la basura, pero el sabor amargo de la traición persistía, más afilado que el café que se enfriaba en mi taza. La pantalla del portátil brillaba, el Rolex de Ricardo, quemándome las retinas. Volví a ampliar la imagen, como si los píxeles pudieran revelar algún error, alguna explicación. El pie de foto de Elena era una burla. Un regalo a la altura de tu clase. Mis dedos flotaban sobre el teclado, temblando con una furia que no había sentido en años. 10.000 euros. Mi dinero, calificado como un gasto vital, ahora brillaba en la muñeca de su suegro, mientras yo sostenía unos calcetines de 15 euros. Cerré el portátil de golpe, el sonido agudo en el silencio de la cocina. El reloj del salón seguía su tic-tac, implacable. Cada segundo, un recordatorio de los años que le había entregado. Cada turno de noche, cada sueño aplazado. Me levanté, mi silla rascando el suelo, y cogí la chaqueta. Necesitaba aire, espacio para pensar, cualquier cosa que aplacara la rabia que me arañaba el pecho. Los calcetines se quedaron en la encimera, su etiqueta de precio una acusación silenciosa. Afuera, el barrio residencial de Madrid era demasiado perfecto. Céspedes cuidados, adelfas en flor, una fachada de armonía que chocaba con la podredumbre que sentía por dentro. El cielo estaba pesado, prometiendo lluvia, y el aire olía a hierba húmeda. Caminé hacia el parque, a paso rápido, como si pudiera escapar de la imagen de ese reloj. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Elena de nuevo. Ignoré la llamada. Papi, no hagas esto, había suplicado en un mensaje de voz. Pero, ¿qué esperaba que hiciera? ¿Perdonarla? ¿Fingir que no lo había visto? Parte 3. La sombra de la duda. El parque estaba tranquilo, los columpios se mecían ligeramente con la brisa. Me detuve junto al viejo banco de madera donde solía empujar a Elena en los columpios, su risa llenando el aire. Un recuerdo afloró, no invitado, ella, a los 6 años, con sus coletas al viento, prometiéndome que siempre sería la niña de papá. Le creí entonces, creí en el vínculo que habíamos construido tras la muerte de Isabel. Ahora, esa promesa se sentía como una mentira, tan hueca como la bolsa de regalo que me había entregado. Me senté, el banco crujiendo bajo mi peso, y me quedé mirando el columpio vacío. El Rolex brillaba en mi mente, una burla que no podía quitarme de encima. Arturo, ¿eres tú? Una voz interrumpió mis pensamientos. Era Carlos, mi vecino, que pasaba corriendo con su perro.
Su rostro redondo estaba sonrojado, amable como siempre. Forcé una sonrisa, levantándome para saludarlo. No esperaba verte por aquí, dijo, sujetando a su perro. Pensé que estarías celebrando con Elena. La celebración ya ha terminado, dije, mi voz más plana de lo que pretendía. Carlos ladeó la cabeza, curioso, pero le resté importancia con un gesto. Solo necesitaba dar un paseo. Él asintió, rascando las orejas de su perro. Vi a tu chica en el centro el mes pasado, ¿sabes? En esa joyería de lujo de la calle Serrano. Parecía que estaba eligiendo algo grande. Se rió, ajeno a la bomba que acababa de soltar. Supongo que tiene gustos caros, ¿eh? Se me secó la garganta. Sí logré decir. Los tiene. El parque giró ligeramente, las cadenas de los columpios se volvieron borrosas. La calle Serrano, la joyería, el Rolex. Carlos siguió hablando de algo sobre el tiempo, pero apenas lo oí. Mi mente corría, uniendo las piezas. Elena, no en la consulta de un médico, sino en una tienda reluciente, gastando mi dinero en un reloj para Ricardo. La traición se hundió más profundamente, una cuchilla girando en mis entrañas. Tengo que llegar a casa antes de que llueva, dijo Carlos, alejándose con un saludo. Me quedé helado, las primeras gotas de lluvia, salpicando mi chaqueta. El parque parecía más pequeño, el columpio una reliquia de una vida que ya no existía. Caminé de vuelta, mis pasos más pesados ahora, la ira endureciéndose en algo más frío, más enfocado. Elena había mentido, y Marcos se había reído, y yo había sido el tonto que confió en ellos. De vuelta en la cocina, los calcetines seguían allí, un patético contraste con el brillo del Rolex. Abrí de nuevo mi portátil, la foto todavía en la pantalla. Mis manos estaban firmes ahora, el temblor había desaparecido. Tecleé joyería calle Serrano en la barra de búsqueda, con la mandíbula apretada. El reloj seguía con su tic-tac, pero no era solo el tiempo lo que se escapaba. Era la ilusión de mi hija. Hice clic en la web de la tienda. Un plan se formaba, afilado e inflexible. Necesitaba saber si ese reloj era real, si su traición era tan descarada como parecía. La lluvia golpeaba la ventana, constante como un latido, y supe que ya no había vuelta atrás. Parte 4. La verdad en la joyería. La lluvia tamborileaba sobre el parabrisas mientras aparcaba cerca de la calle Serrano. El rítmico vaivén del limpiaparabrisas era el único sonido en el coche. Mis manos se aferraban al volante, los nudillos pálidos. En el bolsillo de mi chaqueta, llevaba una copia impresa de la foto del Rolex de Ricardo. La conmoción de ayer se había endurecido durante la noche en una fría e implacable necesidad de saber. El perfil de Madrid se recortaba a través de la llovizna, su acero y cristal indiferentes a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Salí del coche. El aire era cortante, con olor a asfalto mojado y a los caros perfumes que emanaban de las boutiques. El letrero de la joyería brillaba más adelante, un faro de verdad o de condenación. Dentro, la tienda era un mundo aparte de mi modesta casa. Suelos de mármol pulido, lámparas de araña que proyectaban prismas sobre vitrinas de cristal, el aire denso de riqueza. Un joven dependiente con un traje a medida se acercó, su sonrisa practicada. Bienvenido, señor. ¿Busca algo especial? Su voz era suave, pero capté la rápida mirada a mi chaqueta arrugada y mis zapatos rozados. Yo no pertenecía a ese lugar, y ella lo sabía. Tampoco Elena, pero ella había pisado estos suelos gastando mi dinero. Necesito información, dije, sacando la hoja impresa. Mi voz era firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Este reloj fue comprado aquí. Desdoblé el papel. La imagen del Rolex destacaba sobre el fondo blanco. Los ojos de la dependienta brillaron con reconocimiento, y se me revolvió el estómago. Dudó, mirando hacia un hombre al fondo, mayor, calvo, claramente el gerente. Permítame consultar con nuestro joyero, dijo, tomando la hoja y desapareciendo tras una cortina de terciopelo. Me quedé de pie, el silencio de la tienda presionándome, roto solo por el leve tic-tac de un reloj de exposición. Ese sonido otra vez. El tiempo, siempre escapándose, siempre burlándose. El gerente apareció, sosteniendo la hoja. Soy el señor Kessler, dijo, su tono profesional pero cauteloso. Este es un Rolex Daytona. Sí, vendimos uno como este en marzo. Me devolvió el papel, sus ojos estudiándome,
¿Puedo preguntar por qué lo solicita? Se me secó la garganta, pero mantuve la mirada. Fue un regalo. Necesito confirmar que se compró aquí. ¿Y quién lo compró? Deslicé el extracto de mi tarjeta de crédito sobre el mostrador. El cargo de 10 euros, rodeado en rojo. Mi mano no tembló, aunque por dentro me deshacía. Esta es mi cuenta. ¿Se usó para la compra? El rostro de Kessler se suavizó, un destello de comprensión. Tecleó en una tableta, y luego asintió. La transacción coincide. Pagado en su totalidad. El 15 de marzo. Una mujer joven hizo la compra, acompañada por un hombre. Dijo que era para un familiar. Sus palabras cayeron como un puñetazo, cada una confirmando lo que temía. Elena. Marcos. Mi dinero. ¿El reloj era auténtico? Pregunté, mi voz baja, casi un gruñido. Kessler enarcó una ceja, pero respondió, por supuesto. No trabajamos con falsificaciones. Esa pieza costó 10,2 euros con impuestos. Hizo una pausa, sintiendo mi tensión. ¿Hay algún problema, señor? Forcé una sonrisa tensa. Ningún problema. Solo necesitaba saberlo. Tomé la hoja y el extracto, doblándolos con cuidado, como si fueran pruebas en un juicio. Las luces de la tienda parecían demasiado brillantes ahora, el aire demasiado denso. Di las gracias a Kessler y volví a salir a la lluvia, mis zapatos chapoteando en los charcos. La verdad era mía, y era peor de lo que había imaginado. En mi coche, me senté. La hoja impresa, arrugada en mi puño. La lluvia empañaba el parabrisas, y vi el rostro de Elena en mi mente. No la mujer que había mentido, sino la niña que lloraba cuando le vendaba la rodilla raspada. Un recuerdo afloró, hace 2 meses, su voz suave, desesperada. Es para facturas médicas, papi. No te lo pediría si no fuera grave. La había creído, le había transferido el dinero, me había sentido un buen padre. Ahora me sentía un idiota. Miré mi reflejo en el retrovisor. Pelo canoso, ojos cansados, pero una dureza que no había visto antes. El hombre que me devolvía la mirada, no era el Arturo que aceptaba unos calcetines con una sonrisa. Era alguien nuevo, alguien que se había cansado de que le tomaran el pelo. Mi teléfono estaba en el asiento del copiloto. Las llamadas perdidas de Elena se acumulaban. 17 ayer, 3 más hoy. Sabía que había visto la foto. Sabía que estaba haciendo preguntas. Pulsé llamar, con la mandíbula apretada, y esperé mientras sonaba. Parte 5. La confrontación telefónica. La lluvia martilleaba el techo de mi coche, un ritmo implacable que coincidía con el pulso en mis sienes. Estaba aparcado frente a mi casa, el barrio madrileño envuelto en la penumbra del atardecer. Mi teléfono brillaba en mi mano como un arma. La copia impresa del Rolex de Ricardo yacía arrugada en el asiento del copiloto. 20 llamadas perdidas de Elena, apilándose como acusaciones. La verdad que había descubierto en la joyería me quemaba en el pecho. 10.000 euros. Mi dinero gastado en un reloj para su suegro mientras a mí me regalaba unos calcetines. Pulsé llamar, la lluvia empañando el mundo exterior. La línea conectó y la voz de Elena irrumpió, aguda e impaciente. Papi, por fin. ¿Por qué no has contestado? Su tono era una mezcla de alivio e irritación, como si yo fuera quien le debía algo. Agarré el volante y respiré hondo. He estado ocupado, dije, mi voz baja, deliberada. Tenía que comprobar una cosa, como un Rolex de 10 euros. Las palabras cayeron como piedras, y por un momento hubo silencio, solo el rugido constante de la lluvia. Casi podía verla paseando por su impecable salón, sus uñas cuidadas tamborileando sobre el teléfono. ¿De qué estás hablando? Espetó, pero había un temblor en su voz, una grieta en su armadura. ¿Estoy siendo ridículo? Me incliné hacia adelante, mis ojos en el parabrisas. Fui a la tienda, Elena. A la de la calle Serrano. Lo confirmaron, usaste mi tarjeta para Ricardo. Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra llevaba el peso de la traición. Ella se rió, un sonido frágil y forzado. Dios, siempre haces una montaña de un grano de arena. Fue un regalo, ¿vale? Ricardo ha hecho mucho por nosotros. No lo entenderías. Su condescendencia me dolió, pero fue el pánico subyacente lo que captó mi atención. Estaba improvisando. Un regalo, repetí,
mi tono plano. Con mi dinero, me dijiste que era para facturas médicas. Vital, dijiste. Mi otra mano se cerró en un puño. ¿Sobre qué más has mentido? Esto no es asunto tuyo, replicó, su voz subiendo de tono. Ya no controlas lo que hago. Ya no soy una niña, papi. La palabra papi fue una burla. Recordé cuando tenía 16 años, suplicando por un vestido de diseñador, prometiendo que me haría sentir orgulloso. Le creí entonces. Ahora no. Entonces, compórtate como una adulta, dije, mi voz fría. Explícamelo. La respiración de Elena era audible, rápida e irregular. Sabía que estaba acorralada. Eres tan mezquino, escupió. No tengo tiempo para esto. La línea quedó muerta. El silencio era más ruidoso que la tormenta. Miré el teléfono, sus palabras resonando, mezquino, ridículo, no es asunto tuyo. Me dolía el pecho, pero ya no era solo dolor. Era determinación, dura e inflexible. Salí del coche, la lluvia empapando mi chaqueta. El frío me despejó la cabeza. Abrí la aplicación de notas de mi teléfono, y escribí sus palabras, cada una un ladrillo en el caso que estaba construyendo. No es asunto tuyo, mezquino. La calle estaba vacía, las casas brillaban con una calidez que yo ya no sentía. Elena pensó que podía deshacerse de mí, pero había calculado mal. Yo no era el pelele que ella creía. Me apoyé en el coche, la lluvia formando charcos a mis pies, y recordé la voz de Isabel, suave pero firme. No dejes que nadie te pisotee, Arturo. Había incumplido esa promesa durante demasiado tiempo, pero ya no más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señor Vega, soy la abogada Isabel Moreno. He oído que podría necesitar ayuda. Nos vemos mañana a las 9:00 en mi despacho. Calle de la Lechuza, 200. Miré el mensaje, la lluvia empañando la pantalla. Una abogada, una extraña, ofreciéndome un salvavidas. Mi pulgar se detuvo sobre responder, el reloj en mi mente avanzando hacia algo nuevo. Parte 6. La alianza con la abogada. El sol de la mañana se colaba por las persianas del despacho de Isabel Moreno, proyectando rayas de luz sobre un escritorio sepultado bajo papeles y tazas de café. El aire olía a café rancio y a libros viejos, un desordenado contraste con el elegante rascacielos de Madrid que se veía afuera. Me senté frente a Isabel, mi extracto bancario extendido ante mí como un mapa de mis errores. El peso de la llamada de anoche con Elena persistía. Su veneno, eres tan mezquino, todavía escocía. Pero aquí, en este caótico despacho, sentí un destello de algo nuevo. Posibilidad. Isabel se reclinó en su silla, su chaqueta gris ligeramente arrugada, sus ojos agudos, a pesar de las líneas de expresión que los enmarcaban. Así que dijo, golpeando un bolígrafo contra su escritorio, su hija tiene debilidad por los Rolex y un talento para mentir. ¿Lo he resumido bien? Su voz era directa, aderezada con un humor seco que me pilló por sorpresa. Asentí, logrando una sonrisa tensa. Más o menos dije, mis dedos rozando el borde de un extracto. El cargo de 10 euros me devolvía la mirada, una herida en tinta negra. Usó mi tarjeta, mintió al respecto. ¿Y esos calcetines? Me interrumpí. El recuerdo de la sonrisa engreída de Elena revolviéndome las entrañas. Isabel resopló. Calcetines por el Día del Padre. Hay que tener cara dura. Se inclinó hacia adelante, escaneando los documentos. Pero la cara dura no paga los relojes. Hablemos de opciones. Quiere proteger lo que es suyo, ¿verdad? Su pregunta fue directa, pero su tono tenía una calidez que me hizo confiar en ella, o al menos querer hacerlo. Me removí en mi asiento, la silla crujiendo. Sí, pero no sé por dónde empezar. Es mi hija. Las palabras sonaron pesadas. Una confesión de mi debilidad. Había pasado 20 años construyendo una vida para Elena. Después de que Isabel muriera, cada elección fue por ella. Ni viajes a Europa, ni aficiones, solo su universidad, su boda, su futuro, y ahora esto. La expresión de Isabel se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. No es el primer padre al que le queman, Arturo. Y no será el último, a menos que actúe. Deslizó un contrato hacia mí. Puedo ayudar. Empezaremos congelando su acceso a sus cuentas. Luego investigaremos.
Veremos qué más ha estado haciendo. Su confianza era contagiosa. Un salvavidas que no esperaba. Cogí el contrato. El papel estaba frío contra mis dedos. Un recuerdo afloró. La boda de Elena. Su sonrisa radiante mientras le entregaba el cheque para el banquete. Mi sueño de unas vacaciones en Italia desvaneciéndose con él. Me dije que valía la pena, que ella llevaría adelante el amor de nuestra familia. Ahora solo veía su mano en mi tarjeta, sus mentiras acumulándose. Firmé el contrato, mi bolígrafo firme, un voto silencioso para mí mismo. Isabel asintió, apilando los papeles. Bien. Empezaremos con su banco. Necesitaré detalles. Cada transacción que ella haya tocado. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. ¿Está seguro de esto? No es solo dinero, es la familia. Me levanté, caminando hacia la ventana. Madrid se extendía abajo, su pulso implacable. Le he dado todo, dije, mi voz baja. Es hora de recuperar algo. Las palabras sonaron extrañas, pero correctas. Hablamos de detalles, cuentas, plazos, pasos legales. El humor de Isabel rompió la tensión. Su ocurrencia sobre enseñarle a Elena el valor de €1 me sacó una risa ronca. Salí de su despacho más ligero, el sol cálido en mi rostro al pisar la calle. Por primera vez en días, sentí que avanzaba, no solo reaccionaba. En mi coche, revisé mi teléfono. Hábito más que necesidad. Saltó una alerta del banco. Una nueva transacción, 2,5 euros, intento de cargo en mi tarjeta. El nombre de Elena estaba asociado a ella. Otro intento descarado. Apreté la mandíbula, pero no me sorprendió. El reloj en mi mente sonó más fuerte, instándome a seguir. Lo que sea que estuviera comprando, pronto descubriría que mi generosidad tenía límites. Parte 7. Cortando el cordón umbilical financiero. El suelo de mármol del banco relucía bajo las luces fluorescentes, su frío se filtraba a través de mis zapatos mientras estaba de pie en el mostrador. El aire zumbaba con el bajo murmullo del aire acondicionado, en agudo contraste con el calor de la tarde de mayo que había fuera. En mi mano, un formulario para bloquear el acceso de Elena a mi tarjeta de crédito, sus líneas austeras y definitivas. Mi bolígrafo flotaba, el peso de 20 años, su risa, sus lágrimas, mis sacrificios presionando contra la decisión. Pero el brillo del Rolex, su desprecio burlón, eres tan mezquino, lo ahogó todo. Firmé. El rasguño de la tinta fue un pequeño acto de desafío. El gerente, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, revisó el formulario. Esto entrará en vigor de inmediato, dijo, su voz cortante, profesional. La usuaria secundaria de la tarjeta, Elena Vega, será notificada. Me miró como si esperara una vacilación. Asentí, mi rostro inexpresivo, pero mi pulso acelerado. Notificación. Ella lo sabría pronto. Se lo agradezco, dije, devolviendo el formulario. Mis manos estaban firmes, pero por dentro, el triunfo luchaba con un dolor sordo. Bloquear su tarjeta no era solo por el dinero, era por reclamar la dignidad que ella había pisoteado. Salí del banco y me dirigí a una cafetería cercana para reunirme con Isabel. El lugar bullía con el murmullo de la hora del almuerzo. El olor a café recién hecho me reconfortó mientras me sentaba frente a ella. Ella ya estaba allí, con su portátil abierto. Bueno, preguntó, enarcando una ceja. ¿Has desconectado el enchufe? Firmado y hecho, dije, una leve sonrisa asomando a mis labios. Está fuera. Las palabras sonaron bien, sólidas, como una puerta que se cierra con llave. Isabel sonrió, reclinándose. Apuesto a que eso le encantará más que los calcetines que te regaló. Su humor era agudo, pero sus ojos mostraban un respeto silencioso. Tu hija está a punto de aprender lo que realmente significa un regalo práctico. Golpeó su portátil. Estoy extrayendo registros. Podríamos encontrar más de sus juergas de compras. ¿Estás preparado para lo que descubramos? Asentí, tomando un sorbo de mi café, su amargura a juego con mi estado de ánimo. Necesito saberlo todo. Un recuerdo fugaz. La boda de Elena, su mano en mi brazo mientras le daba acceso a mi tarjeta, diciendo que le ayudaría a empezar con fuerza. Confié en ella, pensé que era amor. Ahora solo veía su codicia.
El reloj de la cafetería colgaba en la pared, sus manecillas congeladas a las 11:43, un testigo silencioso de mi cambio. El tiempo ya no se me escapaba. Lo estaba deteniendo, tomando el control. Isabel esbozó los siguientes pasos. Rastrear los gastos de Elena, construir un caso. Su confianza me tranquilizó. Nuestra alianza era un puente desde el hombre que había sido hasta el que me estaba convirtiendo. «Estás haciendo esto por ti», Arturo dijo, su voz más suave ahora, no solo para castigarla. Recuérdalo. La miré a los ojos, viendo no solo a una abogada, sino a una amiga, alguien que vio mi valía cuando yo la había olvidado. Mi teléfono vibró, rompiendo el momento. El nombre de Elena brilló en la pantalla, su llamada urgente, enfadada. Lo dejé sonar, el sonido engullido por el bullicio de la cafetería. Cuando se detuvo, apareció un buzón de voz. Su voz se derramó cuando pulsé reproducir. «Papi, ¿qué demonios has hecho? Mi tarjeta ha sido rechazada. Arréglalo ahora». Su furia era cruda, sin filtros, una grieta en su pulida fachada. Dejé el teléfono, mi taza de café caliente en mis manos. Isabel enarcó una ceja, pero yo solo sonreí, una sonrisa fina y resuelta. El reloj en mi mente siguió su tic-tac, contando hacia su próximo movimiento. Y el mío. Parte 8. La falsa acusación. El salón estaba en penumbra, el crepúsculo de mayo filtrándose por las cortinas. Estaba sentado en el mismo sofá donde había desenvuelto los calcetines de Elena días atrás, un recuerdo ahora manchado de amargura. Mi teléfono yacía sobre la mesa de centro, su pantalla parpadeando con su nombre. 17 llamadas en la última hora, cada una un golpe a mi determinación. El viejo reloj de la repisa, parado desde hacía años, observaba en silencio. Las fotos familiares se alineaban en el estante. Elena a los 5 años, con sus coletas al viento. A los 16, con su birrete de graduación. Esos momentos parecían de otra vida, una en la que yo no era el enemigo. El teléfono volvió a vibrar. Lo dejé sonar. Cuando paró, un nuevo buzón de voz. Pulsé reproducir. La voz de Elena estalló, estridente y cortante. «Papi, ¿qué demonios? Mis tarjetas han sido rechazadas. Arréglalo o te juro que hemos terminado». Sus palabras eran una cuchilla. ¿Terminado? Como si yo fuera el que había mentido, el que había gastado 10 euros en un Rolex para Ricardo, mientras me entregaba unos calcetines de 15 euros. Me levanté y fui a la cocina. El aire olía a cera de limón, una costumbre que había mantenido por Isabel. Mis manos temblaban mientras llenaba la tetera, pero mi mente estaba firme, endurecida por su traición. Llegó otra llamada, y esta vez contesté, mi voz fría. «Elena, deja de llamar». «¿Qué deje de llamar?», espetó, su tono una mezcla de incredulidad y furia. «Me has cortado el grifo, papi. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Estás siendo egoísta». Su acusación aterrizó como una bofetada, pero no me inmuté. «¿Egoísta?», dije, mi voz baja, controlada. «Usaste mi dinero para un reloj para Ricardo. Mentiste sobre facturas médicas. Explica eso». La tetera silbaba, el vapor enroscándose como mi ira. Silencio al otro lado. «No es lo que piensas», dijo finalmente, su voz más suave, manipuladora. «Ricardo es importante para nosotros. No lo entenderías. Solo arregla la tarjeta. Por favor». Ese por favor fue calculado. La súplica de una niña en boca de una mujer que ya no lo era. No dije la palabra final. «Tomaste tus decisiones, ahora vive con ellas». Terminé la llamada, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución intacta. El teléfono volvió a vibrar. Otro buzón de voz. «Te arrepentirás de esto, Siseo. Marcos no dejará que esto quede así». Marcos, su marido cobarde, siempre a su sombra, ahora una amenaza. ¿Qué estaban planeando? Dejé el teléfono. Ya había oscurecido. Toqué el reloj parado. Su latón estaba frío. Un recuerdo afloró. Elena a los 10 años, corriendo hacia mí después de una pelea con sus amigas, sus lágrimas empapando mi camisa. Yo era su refugio entonces. Ahora era su obstáculo. La tetera silbó, tan estridente como su voz, y serví el té, el vapor empañando la vista de su foto. Ella ya no era esa niña.
Y yo no era el padre que perdonaría sin fin. Mi teléfono se iluminó de nuevo. No era Elena esta vez, sino un mensaje de Isabel. Comisaría mañana, 8 a.m. Elena y Marcos han presentado una denuncia. Te cubro las espaldas. Se me encogió el estómago. Una denuncia. La habitación pareció más pequeña, las sombras más profundas. El silencio del reloj se burlaba de mí, pero me enderecé, mi té intacto. Fuera lo que fuera que Elena me lanzara, lo enfrentaría. La lucha no había hecho más que empezar. Parte 9. La batalla legal comienza. La comisaría olía a café quemado y a tinta, sus luces fluorescentes zumbando como un insecto atrapado. Me senté en una oficina estrecha, la silla dura contra mi espalda, una carpeta de manila abierta sobre el escritorio ante mí. El agente Daniels, un hombre corpulento con el ceño fruncido de escepticismo, hojeaba la denuncia de Elena, sus ojos dirigiéndose a mí como si yo fuera el criminal. Isabel estaba sentada a mi lado, su chaqueta impecable, su presencia un escudo. Elena y Marcos habían contraatacado, acusándome de abuso financiero por cortarles el acceso a mi dinero. La audacia de aquello me quemaba, pero la mirada firme de Isabel me mantenía centrado. El agente Daniels carraspeó, su voz ronca. Señor Vega, su hija y su yerno afirman que ha restringido su acceso a los fondos familiares, causándoles dificultades. ¿Quiere explicarlo? Su tono sugería que ya era culpable, y mis manos se apretaron alrededor del bolígrafo que sostenía. ¿Fondos familiares? Dije, mi voz uniforme pero afilada. Es mi dinero. Se gastaron 10 euros en un reloj para otra persona. Bloqueé su acceso para detener el robo. La palabra robo quedó suspendida en el aire. Pesada, cierta. Daniel se enarcó una ceja, garabateando una nota. Isabel se inclinó hacia adelante, su voz nítida, autoritaria. Agente, mi cliente tiene todo el derecho a proteger sus activos. Su hija, Elena, tergiversó los gastos, usando su tarjeta para compras no autorizadas. Tenemos extractos bancarios, recibos y la confirmación de un joyero. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Esto no es abuso. Es defensa propia. Daniel se escaneó los documentos, su ceño frunciéndose aún más. Aquí dice que la compra fue de un Rolex. ¿Está diciendo que ella mintió sobre el propósito? Su escepticismo cambió, ahora dirigido a la historia de Elena, y sentí una chispa de esperanza. Exacto, dije, encontrando su mirada. Me dijo que era para facturas médicas. No lo era. Un recuerdo fugaz. Marcos en mi casa hace años, prometiendo cuidar de Elena, su sonrisa demasiado resbaladiza. Ahora había confirmado esta denuncia. Su nombre garabateado junto al de ella, un cobarde escondido tras el veneno de su mujer. La mano de Isabel rozó mi brazo, una sutil señal para que mantuviera la calma. Agente continuó, esta denuncia es una represalia. El señor Vega actuó dentro de sus derechos. En todo caso, estamos considerando presentar cargos por fraude. Su tono era de acero, y Daniel se reclinó, reevaluando. Revisaremos esto, dijo, cerrando la carpeta, pero necesitaré declaraciones de ambas partes. Se levantó, señalando el final, y sentí que la habitación se expandía, la presión aliviándose ligeramente. En el coche de Isabel, el aire era más cálido. El olor a cuero y chicle de menta era un alivio. Su moderno reloj de pulsera brillaba, un contraste con el mío, viejo y parado, una señal del nuevo camino en el que estaba. Están desesperados, dijo, mirándome de reojo. Presentar una denuncia. Es un movimiento débil. Los tenemos contra las cuerdas. Asentí, mirando la ciudad nublada. El nombre de Marcos en esa denuncia. No esperaba que diera ese paso. Mi voz era tranquila, pero la traición dolía. Siempre había sido la sombra de Elena. Ahora estaba en la lucha. Está asustado, dijo Isabel, una sonrisa asomando a sus labios. Ambos lo están. Pero aún no hemos terminado. ¿Has pensado en tu testamento, Arturo? Podría ser un buen momento para reescribir algunas cosas. Sus palabras aterrizaron suavemente, pero tenían peso, la semilla de un plan. Saqué mi cuaderno, sus páginas ya llenas de las mentiras de Elena, y anoté testamento. El bolígrafo se sentía pesado, cada trazo un paso hacia algo definitivo.
Me pregunté hasta dónde llegaría Elena para mantener su control sobre mí. El reloj de Isabel sonaba débilmente, un recordatorio de que el tiempo era mío para reclamarlo. Parte 10. El testamento. Un acto final. El despacho del notario era un remanso de calma en el bullicio del mediodía de Madrid, su aire denso con el aroma a papel envejecido y madera pulida. Me senté a una pesada mesa de roble, una pila de documentos ante mí, cada página un ladrillo en el muro que estaba construyendo contra la codicia de Elena. Isabel estaba cerca, revisando cláusulas con ojo experto, su presencia tranquilizándome. El sol de primavera se filtraba por altos ventanales, calentando la habitación, pero mis manos estaban frías mientras agarraba el bolígrafo. Reescribir mi testamento, dejar fuera a Elena, era un cuchillo en mi corazón, pero también la llave de mi libertad. El notario, una mujer de voz suave con el pelo plateado, se ajustó las gafas. Señor Vega, este nuevo testamento designa su patrimonio a un fideicomiso con la señorita Moreno como albacea. ¿Es correcto? Su voz era amable, pero la pregunta conllevaba el peso de la finalidad. Asentí, con la garganta apretada. Es correcto, dije, mi voz firme a pesar del dolor. Sin beneficiarios directos. Las palabras se sentían como una traición a las promesas que le había hecho a Isabel, a Elena, asegurar su futuro, mantener a nuestra familia unida. Pero Elena lo había hecho añicos, su mentira de 10 euros una fractura que no podía reparar. Isabel captó mi mirada. Su sonrisa era pequeña pero alentadora. Estás haciendo lo correcto, Arturo. Esto corta de raíz sus sueños sobre tu dinero. Un corte limpio. Su tono era ligero, pero sus palabras me afianzaron. Además, soy una albacea excelente, añadió, guiñando un ojo, y solté una risa, la tensión aliviándose por un momento. Firmé la primera página, el rasguño del bolígrafo sonó fuerte en la silenciosa habitación. Un recuerdo afloró, redactando mi testamento original tras la muerte de Isabel. Elena, con solo 12 años, su futuro mi único enfoque. Había pasado noches en vela, planeando darle todo. Seguridad, amor, un legado. Ahora estaba borrando su nombre, cada firma una ruptura. El notario selló las páginas, sus movimientos precisos, y sentí un extraño alivio, como si me quitara un peso que había llevado demasiado tiempo. Todo listo, dijo el notario, deslizando los documentos en una carpeta. Las copias se archivarán al final del día. Le di las gracias y seguí a Isabel al aire primaveral. La ciudad bullía, vibrante, viva, y sentí un destello de esa energía en mí. Caminamos hasta un parque cercano. La hierba era de un verde intenso, la risa de los niños flotaba desde un parque infantil. Me senté en un banco, Isabel a mi lado, su silencio cómplice. Esto lo cambia todo, dije, mi voz baja. Realmente se ha ido ahora. Isabel asintió, sus ojos en los niños que jugaban. No se ha ido, Arturo. Simplemente ya no es tu carga. Estás recuperando tu vida. Sus palabras fueron suaves, pero tenían la fuerza que necesitaba. Pensé en los mensajes de voz de Elena, sus amenazas, y no sentí arrepentimiento, solo determinación. Aún podemos hacer más, dijo Isabel, su tono cambiando, críptico. Ricardo, por ejemplo. Tengo algunas ideas, pero tendremos que actuar con cuidado. No dio más detalles y no insistí, confiando en sus instintos. La torre del reloj del parque dio las 12. Su sonido, claro. Un recordatorio del tiempo avanzando, no retrocediendo. Mi teléfono vibró. El nombre de Ricardo brillaba en la pantalla. Una llamada, no un mensaje. Arturo, tenemos que hablar, dijo su voz a través del buzón de voz. Ronca pero urgente. Nos vemos en mi despacho mañana a las 10. Miré el teléfono. ¿Qué querría el suegro de Elena? El reloj en mi mente sonó más fuerte, contando hacia unas respuestas que no estaba seguro de estar preparado para recibir. Parte 11. La ira del suegro. El atardecer pintaba el horizonte de Madrid con tonos ámbar y rosados, su resplandor apenas suavizando la fría elegancia de la mansión de Ricardo. Atravesé las pesadas puertas de roble, el vestíbulo de mármol relucía bajo la luz de una lámpara de araña, cada prisma proyectando reflejos afilados como la verdad que yo llevaba. La nota de Isabel, metida en mi bolsillo, me había convocado aquí. Ricardo lo sabe. Prepárate. Mi corazón latía con fuerza,
no de miedo, sino con el peso de la justicia que se acercaba. El aire olía a madera pulida y a riqueza, un marcado contraste con mi modesta casa. Sin embargo, me mantuve erguido, mi determinación un escudo. Ricardo esperaba en el estudio, su corpulenta figura rígida detrás de un escritorio de caoba. Su rostro, normalmente severo pero justo, estaba marcado por la furia, sus ojos oscuros mientras agarraba una caja de terciopelo. Isabel estaba cerca, su chaqueta impecable, su expresión tranquila pero alerta. Arturo, dijo Ricardo, su voz baja, ronca, te debo una disculpa. Deslizó la caja sobre el escritorio. Su contenido era inconfundible. Un Rolex, el que Elena había comprado con mis 10 euros, ahora un símbolo de su traición. No lo toqué, tú no lo sabías, dije, mi tono uniforme, aunque mi pulso se aceleraba. Nos mintió a los dos. Las palabras eran simples, pero llevaban años de sacrificio, matrículas universitarias, sueños perdidos, todo por una hija que cambió mi amor por un reloj. La mandíbula de Ricardo se tensó, sus dedos temblando al abrir la caja. El Rolex brilló, su esfera burlona bajo las luces del estudio. Me dijo que era su regalo, dijo, su voz quebrándose de disgusto. Dijo que era para agradecerme mi apoyo. Jamás lo habría aceptado si hubiera sabido que era tuyo. Su honestidad cortó a través de la opulencia de la habitación, y por primera vez, no vi al poderoso hombre de negocios, sino a un hombre traicionado, como yo. Isabel dio un paso adelante, su voz precisa. Elena malversó los fondos. Ricardo, tenemos registros bancarios, su firma, el testimonio del joyero. Usó el dinero de Arturo sin su consentimiento. Sus palabras eran un bisturí, exponiendo la herida. Me miró, un silencioso empujón para que me mantuviera fuerte. Ricardo cerró la caja de golpe, el sonido seco. También ha estado intentando meterse en mis negocios, dijo, sus ojos entrecerrándose, presionando para conseguir un puesto, dejando caer indirectas sobre inversiones. Pensé que era ambición. Ahora veo que es codicia. Su admisión insinuaba planes más profundos de Elena, pero no dio más detalles, y no insistí. No todavía. Encontré su mirada, mi voz firme. No quiero tu compasión, Ricardo. Quiero lo que es justo. Las palabras se sintieron como un voto, no solo para él, sino para mí, para la memoria de Isabel. Él asintió, empujando la caja hacia mí. Tómalo, dijo. Es tuyo. Y yo me encargaré de Elena. Su tono prometía consecuencias, y le creí. Levanté la caja, su peso anclándome, una pieza tangible de mi dignidad recuperada. Salimos del estudio, la mano de Isabel rozando mi brazo en señal de apoyo silencioso. En mi coche, abrí la caja. El Rolex brillaba en la luz mortecina. Un recuerdo afloró. Ricardo en una cena familiar hace años, elogiando el corazón de Elena, su orgullo ahora hecho añicos. Cerré la caja, mis dedos firmes. Esto no era solo un reloj. Era la prueba de que no era el tonto que Elena creía. Mi teléfono vibró. Una llamada perdida de Elena, seguida de un mensaje. Tenemos que hablar. La pantalla brilló en el coche oscuro. Sus palabras, una súplica o una trampa. Dejé el teléfono, la caja del Rolex pesada en mi regazo, y arranqué el motor. El reloj en mi mente siguió su tic-tac, contando hacia su próximo movimiento. Parte 12. La súplica vacía. El sol de la mañana calentaba el porche de mi casa en el barrio de Madrid, sus rayos atrapando el rocío en las adelfas. Estaba de pie en la puerta, mi mano en el pomo, el crujido de las tablas del suelo un consuelo familiar. El mensaje de Elena de anoche, tenemos que hablar, había persistido, pero no esperaba que apareciera. No así. Estaba en el porche con Marcos, su pelo castaño suelto, sus ojos enrojecidos, su habitual aplomo deshilachado como un hilo gastado. Marcos se encorvaba a su lado, su mirada fija en el suelo, sus manos metidas en los bolsillos. Verlos, despojados de su arrogancia, no me provocó piedad, solo una tranquila fuerza en mi interior. Abrí más la puerta pero me quedé en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Qué queréis? Mi voz era tranquila, inflexible, muy lejos de la del padre que una vez se derretía ante sus lágrimas. Los labios de Elena temblaron, su voz quebrándose. Papi, por favor, lo sentimos. Metimos la pata.
Se aferró a su bolso, sus uñas clavándose en el cuero, un tic nervioso que no le veía desde su adolescencia. El reloj, el dinero. Fue un error. Déjanos arreglarlo. Sus ojos buscaron los míos, desesperados, pero vi el cálculo debajo, la esperanza de que cediera. Marcos carraspeó, su voz débil. Sí, Arturo, no queríamos hacerte daño. Las cosas se nos fueron de las manos. Miró a Elena, como esperando que ella liderara. Su cobardía, tan clara como siempre. Lo recordé en su boda, prometiendo estar a su lado, sus palabras ahora huecas. Salí al porche y me apoyé en la barandilla. ¿Un error? Dije, mi tono agudo pero controlado. Te gastaste 10 euros de mi dinero en un reloj para Ricardo. Mentiste sobre facturas médicas, presentaste una denuncia policial. Eso no es un error. Es una elección. Mis palabras fueron medidas, cada una piedra en el muro que había construido contra ellos. Las lágrimas de Elena se derramaron, pero no me conmovieron. Lo hemos perdido todo, susurró, su voz quebrándose. Ricardo está furioso. Nos ha cortado el grifo. Por favor, papi, te necesitamos. La admisión insinuaba pérdidas más profundas, sus planes con los negocios de Ricardo quizás, pero no dio más detalles, y no me importaba preguntar. Me enderecé, mi mirada firme. Tomasteis vuestras decisiones. Ahora vivid con ellas. Las palabras resonaban mi resolución anterior, ahora un mantra. Un recuerdo fugaz. Elena a los 7 años, entregándome una tarjeta dibujada con ceras, su sonrisa pura. Esa niña se había ido, reemplazada por esta extraña que suplicaba una absolución que no podía darle. Marcos se movió, murmurando, haremos lo que sea, Arturo. Solo dilo. Su desesperación era patética, pero solo me endureció. Negué con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. No hay nada más que decir, dije, mi voz final. Las bisagras de la puerta gimieron mientras la empujaba, un símbolo de la barrera entre nosotros. El sollozo de Elena me siguió, pero no me di la vuelta. Dentro, el salón estaba en silencio, el reloj parado en la repisa, un testigo silencioso de mi elección. Cerré la puerta, el pestillo haciendo clic, y me apoyé en ella, mi respiración tranquila. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. El nombre de Isabel iluminó la pantalla. Contesté, su voz brillante. Arturo, ¿tienes tiempo para un paseo? En el parque a mediodía, tenemos que hablar del último paso. Sus palabras llevaban una promesa, el indicio de algo más grande. Miré la puerta cerrada, el porche ahora vacío, y sentí el reloj en mi mente avanzar hacia un futuro que estaba listo para reclamar. Parte 13. Un nuevo propósito, una nueva vida. El parque estaba vivo con la vitalidad de finales de mayo, el aire de Madrid dulce con el aroma de las lilas en flor y la hierba recién cortada. Caminaba junto a Isabel, el camino de grava crujiendo bajo nuestros pasos, el sol cálido en mi rostro. En mi bolsillo, un cheque del joyero que había comprado el Rolex. 9.800 euros después de las tasas, una suma que ya había decidido donar. El peso de la traición de Elena, antes una piedra en mi pecho, se había desvanecido, reemplazado por una tranquila libertad. Los niños reían en los columpios. Sus voces, una melodía de posibilidad, y yo también la sentí. Un nuevo comienzo, ganado a pulso, pero mío. Isabel me dio un codazo, sus ojos brillando con picardía. Podrías haberte comprado un yate con ese dinero, Arturo. O al menos un reloj de lujo para ti. Su tono era ligero, burlón, pero su sonrisa contenía orgullo. Había estado conmigo en cada paso, los formularios del banco, las comisarías, el testamento. Y ahora aquí, su amistad era un regalo que no esperaba. Solté una risa, el sonido fácil. Elegí la paz en su lugar, dije, palpando el cheque en mi bolsillo. El refugio infantil del centro. Harán más con él de lo que yo podría. La decisión había surgido de forma natural. Una manera de convertir la traición de Elena en algo bueno. Isabel asintió, su expresión suavizándose. Una elección excelente, dijo, chutando una piedrecita. Aunque espero una invitación a un café, la próxima vez que te sientas generoso. Su guiño me sacó una carcajada, y sentí un calor que no era solo del sol. Una chispa quizás de algo más, aunque ninguno de los dos lo nombró. Llegamos al lago, su superficie brillando bajo la luz del mediodía,
cogí una piedra plana, y la lancé sobre el agua, las ondas expandiéndose en círculos perfectos. Un recuerdo afloró, caminando aquí con mi Isabel, su mano en la mía, prometiendo que enfrentaríamos el mundo juntos. La había perdido a ella, luego a Elena, pero ahora me estaba encontrando a mí mismo. Las ondas se desvanecieron, pero su impacto perduró, como las decisiones que había tomado. Antes, había visitado la oficina del refugio, un espacio modesto con pintura desconchada y personal entregado. La directora, una mujer de ojos amables, había tomado el cheque, su gratitud abrumadora. Esto cambiará vidas, señor Vega, había dicho, y yo había sentido, con la garganta apretada. El Rolex, antes un símbolo de traición, se había convertido en un puente hacia algo mejor. Isabel se detuvo junto a un banco, su mirada en el lago. Has recorrido un largo camino, ¿sabes? Dijo, su voz más tranquila ahora. De unos calcetines a esto. No está mal para un tipo que pensaba que lo había perdido todo. Sus palabras aterrizaron suavemente, un recordatorio del hombre que había sido y del que me estaba convirtiendo. Me senté a su lado, el banco cálido por el sol. No podría haberlo hecho sin ti, dije, encontrando sus ojos. Me diste la oportunidad de luchar. La verdad era simple, pero profunda. Ella había visto mi valía cuando yo no la veía. Una brisa agitó los árboles, trayendo el aroma de la primavera, y sentí la presencia de mi Isabel, su aprobación. Isabel sonrió, apartándose un mechón de pelo de la cara. Quédate conmigo, Arturo. Tengo un nuevo proyecto. Un fondo comunitario. Quizás podría venirle bien un tipo con tu corazón. Su oferta fue vaga. Una puerta entreabierta, y me gustó el misterio, la promesa de un futuro por escribir. Lancé otra piedra, viendo las ondas expandirse. El parque bullía de vida, y yo era parte de él, ya no atado por las mentiras de Elena o mis propias dudas. Isabel se levantó, ofreciéndome su mano, y la tomé, su tacto cálido, firme. Caminamos, su risa mezclándose con la brisa, y supe que, viniera lo que viniera, estaba preparado. El reloj en mi mente sonaba suavemente, un ritmo de esperanza guiándome hacia una vida que me había ganado.